Egoki balitz, 2018ko apirilaren 26an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, Sergio. Bai. Pepek. Aquí abajo esto. Sí. Basauri baik. Bai. EH Bilduk. Bai, ados. PSek. De acuerdo. EAJak. Ados. Ederto, urrengo puntua mesedez. 2. Egoki bada, hasierako onespeana ematea, 24.018 kreditu aldaketari. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako kreditu gehigarria da, eta 4 milioi euro, 37.029 euroko zenbatekoa du. Ederto, Sergiok. Bueno, pues vaya por delante que no aprobando el proyecto que se va a erigir en la playa de Vías, pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en la recuperación de la playa de Vías para el pueblo de Basauri, aunque no a cualquier precio. Como siempre nos querían hacer creer la buena sintonía que tiene con el Gobierno del Reino, que nos iba a reportar grandes beneficios, sácame los votos de los presupuestos en Madrid. Y aquí la realidad. Al municipio de Basauri le va a salir caro el supuesto algo de imagen. Además de condenarnos a un año más de precariedad laboral y demás, de degradación, pues nos va a acarrear una deuda, como se ve en este crédito, una deuda de unos 5 millones de euros, más los intereses, los 4 millones y pico, más el IVA, más los intereses que va a acarrear este crédito. Para los próximos 10 años. Si hasta ahora, con unas cuentas saneadas y prósperas, como ustedes decían que tenemos, en realidad no es que se haya hecho nada en el pueblo, se ha rematado pues lo que dejó la alcaldesa anterior por rematar, porque mucho más no se ha hecho. Pues no me quiero imaginar lo que puede pasar en la próxima década. Se ha pasado en 20 años de negociar la cesión de la playa de Vías a pedir la cesión de la playa de Vías para acabar comprando la playa de Vías al módico y nada desdeñable precio de 4 millones, más el IVA, más los intereses. Igual en el fondo no son ustedes tan buenos negociantes, que no lo son, la verdad. Bueno, como siempre dirán que ya se ha debatido, que no es el momento, pero bueno, es inevitable unir esta operación al proyecto Perupau, que si hasta ahora no resultaba rentable, pues sumándole esta compra con este crédito, pues lo van a rematar un poco más. Unamos a los 4 millones de la Pacha, los 4 y pico, 5 de la playa de Vías, pues al final una deuda de 9 millones de déficit. Hasta ahora solo han contado lo maravilloso de esto, pero en breve, y ya veremos, vendrá el Pleno a plantearnos que para asegurar la viabilidad económica de dicho proyecto, los edificios tendrán que tener la altura de la Torre Iberdrola, más o menos, y así harán bueno el proyecto de la anterior alcaldesa, de Loli de Juan, al tiempo. La verdad que con este crédito, pues bueno, al final los basauriarras nos va a salir el baile con Adif un poquito caro, porque entre la Pacha, la playa Vías y los intereses, pues a cada familia nos va a venir a costar del orden de unos 1.000 euros, a cada familia, casi nada el aparato. Casi, como otras muchas veces, casi nos enteramos de este convenio y de este crédito, como muchas otras cosas en este ayuntamiento, pues por la prensa. Y como siempre se pone en marcha con celeridad el cronómetro. Las comisiones urgentes, el pleno urgente. La verdad que no se caracterizan ustedes por la rapidez a la hora de ejecutar los proyectos ya aprobados por este pleno o problemas en espera de solución. Lo dicho, nos presentan el convenio y este crédito y nos plantean un sí o un no con urgencia para, yo creo, que no podamos analizar en profundidad y no planteemos cuestiones que resulten incómodas. Pero bueno, ustedes nos facilitan el informe económico en el que se explica la legalidad de este préstamo. Pero en realidad he echado en falta un estudio donde se nos indicase, si estamos pagando, que dicen, pero bueno, si estamos pagando un justiprecio por este terreno o por el contrario, nos está saliendo a precio de milla de oro madrileña la compra de estos terrenos. También nos presenta las bondades que trae este terreno para el pueblo, que no serán pocas, la verdad, pero no se dice tampoco de dónde se va a recortar para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, porque ya en el informe del interventor viene que no se va a cumplir la estabilidad presupuestaria. De ahí no, eso no nos dicen de dónde se va a recortar.
Bueno, lo que nos dicen es eso, que ustedes apoyan este préstamo y luego ya haremos el plan económico financiero. La verdad que no sé qué pretensiones tenían ustedes cuando llegaron a la alcaldía, y no me refiero a las del programa, sino a esas que no se dicen. Pero bueno, les aseguro que en realidad van a pasar la historia por el equipo de gobierno que compró la playa de Vías. Tanta negociación, tanta cesión, y al final acaban comprándola. Y que dejó al pueblo realmente, yo creo que con este crédito, aparte, lo van a dejar hecho unos zorros. Una deuda de la cual no va a ser fácil salir, porque si miramos las estadísticas y la demografía, un estudio que se nos presentó no hace mucho decía que Basauri, para el 2021, así, de los 40.000 que somos, iba a bajar a 39.000. Por lo cual tampoco no es que vaya a hacer falta mucha vivienda nueva. Habrá de segunda mano, ya veremos cómo salimos de ahí. Y otra vez más, pues creo que lo que piden los vecinos a ustedes, pues como que se le trae el pairo. Tratándose de un hecho de tanta envergadura, como el Perú-Pao, ¿por qué no preguntarles a los vecinos si están de acuerdo en adquirir esta deuda y lo que va a conllevar, los recortes que va a conllevar? Digo yo, ya que hemos hecho una consulta anterior y nos hemos vanagloriado de ello, podemos, si prisa no hay. Después de 20 años creo que por unas semanas más no creo que nos va a pasar nada. Y conste que me incluyo entre los pagadores. Lo que pasa es que ahora hay prisa, ¿no? Ahora solo necesitamos que paguen y callen. Y mientras tanto que permanezcan sentados y en silencio, que es lo que últimamente quiere el PNV, que no le gusta el ruido, la verdad. Que estén eso, sentados en silencio, esperando a que se materialicen pues otras promesas que se nos han vendido y para las cuales se supone que hay dinero. Por ejemplo, el puente de la Baskonia, la regeneración de la Larrazábal, el muro de Solarte y, por poner también, la urbanización de San Miguel Oeste, que está sin urbanizar y tenemos minusválidos ahí. Pero bueno, eso igual realmente satisfaría las inquietudes de los vecinos y no las ambiciones de este equipo de gobierno. Por lo cual yo voy a votar que no a este crédito. Ederto. Pepek. Vale, bueno, entiendo que al final el debate pues, se puede hacer un poco, porque las dos cosas van aparejadas, ¿no? Digo, no, bueno, Los ya que he puntos están iniciado, separados. Sergio, te quise... Si os parece, el debate es común, como viene Bueno. siendo habitual en temas interrelacionados, pero la votación entiendo que es separada. Sí. Ahí. Bueno, yo me voy a abstener porque yo creo que hay bastantes lagunas en lo que se refiere a este convenio. Yo comparto, no entiendo las prisas que tiene aquí en este caso el señor alcalde para convocar un pleno extraordinario y que en poco tiempo pues se nos dé una documentación pero bueno, al final no es lo que hay, porque igual, o sea, yo no entiendo este parto prematuro, pues que al final no es un concepturus, pero igual no es un nasciturus, porque por lo que dicen los informes aparejados al convenio o a este acuerdo, pues no está muy claro que esto se pueda hacer. De hecho, se habla de pena de nulidad de pleno derecho en alguno de los puntos de los informes. Por partes, yo al final sigue vigente el convenio de Bilbao 2000 y yo entiendo que lo normal sería pues haberle dado carpetazo a este convenio, ya que según parece pues hay buena sintonía entre todas las partes, salvo una que es el pecunio, porque hay por ahí un dinero pendiente de pagar y hay un IVA pendiente de dilucidar, que creo que por ahí informes varios y creo que en este ayuntamiento ha entrado ya un informe que lo dice. Entonces, bueno, al final el montante puede hacer que la cifra pues varíe y que igual Bilbao 2000 pues no esté tan contenta si se le dice que no para resolver este convenio. Entonces, ahí hay una parte importante que es el resolver previamente este convenio de Bilbao 2000. Como dice uno de los informes, pues la ortodoxia habría sido primero resolver el convenio con Bilbao 2000 y luego con Adif. Un convenio con Adif pues también tiene un IVA que no se sabe si va o si viene, pero que al final pues saldrá de tesorería, saldrá de las arcas municipales. Entonces, bueno, lo dice el convenio, yo no me lo invento porque me estáis mirando aquí con cara de pocos amigos. Entonces, bueno,
Luego tampoco está muy claro que se pueda firmar un convenio cuando hay otro vigente, y más cuando se está negociando una parte sustancial del otro. Entonces, bueno, yo creo que es una parte importante del convenio la playa de Vías, y entiendo que está sujeta al otro convenio. Pero bueno, también queda ahí un poco al albur de la interpretación. Luego no hay consignación, es decir, no hay dinero. El dinero no hay crédito. Aquí que yo sepa, todavía no, ese dinero no hay 4 millones en caja, no se ha pedido ese crédito ni se ha adjudicado para poder pagar lo que se pide en ese convenio. Lo cual, según creo que se propone en alguno de los informes, repito, estoy diciendo lo que dicen los informes, se anima a que se haga una condición suspensiva en el convenio, ¿no? Leo, ¿no? Eficacia del acuerdo. El acuerdo que se adopte, si se trata de forma simultánea a la modificación presupuestaria precisa para financiar el gasto, debiera estar sujeto a la condición suspensiva por la que no adquirirá eficacia hasta que no se apruebe definitivamente, por la que se dote de crédito adecuado y suficiente, es decir, hasta que no haya dinero, pues no se debería firmar este convenio. ¿Qué más? Luego, aparte, este préstamo va a generar unos gastos financieros, ¿no? Habrá una cuota. Yo he hecho mi cálculo, pero es mi cálculo que seguramente estará mal. Yo hago mi cálculo pues a un interés del 2,5 tal, pues salen unos 35.000 euros al mes. Que eso por 12, pues, porque claro, los préstamos se amortizan. Y a 10 años, pues claro, al final habría ahí un incremento en gastos financieros que yo, repito, no tengo muy claro, pero habría que plantearse. No, bueno, yo soy la oposición, yo no tengo técnicos a mi disposición que me puedan tal. Pero yo antes de hacer una cosa, pues me planteo varias. Entonces, por ejemplo, si esto va a generar unos gastos financieros, habrá que saber cómo influyen en el PERU que se ha aprobado. Porque igual entra en desequilibrio económico, igual entra, como tiene un margen de un 1% y un beneficio de 250, si le metes unos gastos financieros de 400. Ahora, yo lo que no sé es si el estudio económico financiero es dinámico o estático. Pero bueno, yo es una duda que me planteo y que yo creo que alguien debería plantearse pues, cuando se presenta un documento. Yo me lo planteo. Entonces, pues poco más que decir. Sin más, yéndome a los informes de asesoría jurídica y en este caso de intervención, que es un poco el resumen que he intentado hacer, pues lo que animan es un poco a liquidar las cuestiones económicas pendientes entre las partes. Aquí pone, porque existe un posible riesgo difícil de evaluar y cuantificar económicamente en estos momentos, que podría materializarse en caso de no llegar a un acuerdo pacífico entre las partes, que es el caso de Bilbao Ría 2000. Yo no entiendo las prisas. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien y si hay voluntad, pues mejor todavía. Entonces, yo por eso me voy a abstener. Yo me he leído los informes. Yo entiendo que lo razonable habría sido, pues primero, resolver el convenio con Bilbao Ría 2000, ver bien cómo quedan los dineros y ver sobre todo bien cómo afectan luego a las arcas municipales y cómo afectan al futuro del PERU. Porque al final la foto es cierto que es de hoy, pero igual el próximo año la foto se la tiene que hacer otro y a ver qué se encuentra. Bueno, me abstengo. Cierto. Basauri bai. Bueno, nosotros desde Basauri bai lamentamos que algo que debía ser motivo de alegría para la población de Basauri, como es la liberación de la playa de Vías, se esté realizando en un contexto para nosotros chapucero. No entendemos las prisas del equipo de gobierno municipal para firmar un convenio con la DIF de cara a la expropiación de la playa de Vías de Pozocuche, planteando incluso un pleno extraordinario, cuando a día de hoy sigue vigente un convenio con Bilbao Ría 2000, que declara a dicha entidad beneficiaria de los terrenos que resulten de la expropiación del uso ferroviario. Bilbao Ría 2000, entidad que acaba de ganar un juicio al Ayuntamiento de Basauri, siendo obligado a pagar 100.000 euros, y que si vuelve a demandar, muy probablemente el Ayuntamiento tenga que abonar 1.200.000 restantes de los trabajos en La Pacha. En Basauri bai nos preguntamos, ¿cuándo va el Partido Nacionalista Vasco a resolver qué pasa con este convenio? ¿Cuándo pasen las elecciones municipales?
Por lo tanto, este grupo municipal informó de manera reiterada al equipo de gobierno que el plan ha de ser viable económicamente y nos encontramos con que el escaso saldo positivo que plantea IDON de 250.000 euros no han contabilizado los intereses del préstamo que hoy se quiere solicitar, un préstamo de 4.037.029 euros para pagar el justiprecio de los terrenos de la playa de Vías, y que con bastante seguridad dichos intereses superarán su cifra de saldo positivo, con lo cual el Plan Especial San Fausto Bidebieta-Pozocueche no cuenta con la habilidad económica positiva. Esto implica que si cualquier entidad o particular interpone una demanda contra este plan, nos veremos en la misma situación que se dio en Azbarre, teniendo que rehacer el proyecto urbanístico, y nos veremos otra vez teniendo que repetir todo este proceso, retrasándose durante años. Desde Basauri Ibai se lo habíamos repetido todo, repetido por activa y por pasiva al equipo de gobierno, que los números no daban. Y se ha hecho oídos sordos. Así lo planteamos en el peritaje del estudio de arquitectos en Asagasti Basterra Ereño, que planteaba 12 millones de pérdidas. Basauri Ibai se abstiene en ambas votaciones, ya que estamos a favor de una liberación de la playa de Vías, pero siempre siguiendo unos cauces razonables, cosa que no se está haciendo, y solicitando al equipo de gobierno que solvente el problema del convenio con RIA 2000 y que rehaga las cuentas del proyecto, como lo veníamos remarcando desde el año 2016. Erto. EH Bilduk. Bai, bueno, nik pentsatzen nuen nire argudiak eta pizkat egitea bigarren puntuan, baina bueno, ikusten besteek aprobetxatu dut, ikusita bai boskak eta egiten dela bananduta, bueno, egingo dute gure argudiak eta hemen bebai. Bueno, aurreratuko dut gure boska abstentzioa izango dela. Pasaden abenduko galdeketan, gure herrikideek Peru delakoaren proiektuari baiezkoa eman zioten, eta ondorioz guk ere berrestu genuen proiektua iragan martxoko plenoan. Hortaz, ezin dugu gure boskarekin Peruk bere bidea jarrai dezan oztopatu, zeren argi eta garbi Pozokuetzeko trenbide multzoaren lurzoru hau eskuratu ezean hori ezinezkoa litzateke. Hala ere, eta argi uztea nahiko genuke, ez dugu uste hitzarmen honi baiezkoa eman ahal diogunik. Erabaki honen zergaitiak azaltzen saiatuko naiz erpinazko bai ditu. Geuria komunikabidean irakurri berri dugu alkateak hurrengoa ziola. Udalaren eta Adifen arteko negoziaketak luze joan dira. Adifek badaki trenbide multzoaren lurzoruak garrantzi handia duela, herri erdian dagoelako eta erdiguneko auzoak bitan banatzen dituelako. Trenbide multzoaren lurzorua aspalditik erabiltzen ez den arren, erabat utzita dagoen arren, eta urte askotan herriari eragindako kaltea kontutan hartu barik, Adifek negoziaketetan trukean erabilitako txanpona izan da. Beti bere onurarako, y tanto que para su propio beneficio. 4 millones de euros por un espacio que lleva décadas abandonado. No podemos estar más de acuerdo con esas declaraciones. En el convenio expropiatorio podemos leer textualmente, Adif, palabras de Adif, dice que actúa teniendo en cuenta la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales con la máxima calidad y la seguridad de los usuarios. Claro, como tiene en cuenta la garantía de interés público, tenemos que pagarles 4 millones de euros. Como busca la satisfacción de las necesidades sociales con la máxima calidad, ha estado ese espacio crucial para el desarrollo del municipio en desuso y abandonado durante décadas. Y con el tema de la seguridad, ¿qué decir? Un solar tapiado por un muro para impedir accidentes trágicos como los sucedidos en el pasado. En fin. Cuando al hilo de la consulta popular EH Bildu Basauri expuso los argumentos favorables y contrarios al proyecto, Adif tenía reservado un lugar especial, entre los argumentos contrarios, por supuesto, por su actitud y por el papel que ha jugado a lo largo del tiempo con respecto a este proyecto. Es absolutamente incompatible la actitud de un ente que dice actuar teniendo en cuenta la garantía del interés público con lo que hemos visto en este pueblo. Y tratándose de un ente público tenemos que decir que es absolutamente inaceptable. Vamos a hablar claro.
Adif ha chantajeado durante décadas a este pueblo. Ha mantenido bloqueado este terreno. No ha hecho nada por solucionar los problemas de ruido que genera su paso por el municipio. No ha movido un dedo por solucionar los problemas de accesibilidad, movilidad y seguridad que presenta. Por eso queremos recalcar que, en opinión de H. Bildu Basauri, con este convenio vamos a dar carta de validez a esta actitud chantajista y vamos a sentar un precedente peligroso para futuras operaciones de este tipo. ¿Cómo es posible que pretenda cobrarnos 4 millones de euros por un terreno que en su día expropió de aquella manera, que ha utilizado a su antojo y beneficio durante décadas, que ha tenido sin actividad, dejado abandonado durante más de 20 años? Un terreno que, volvemos a recordar, es estratégico para el desarrollo de Basauri. Ha supuesto una gran cicatriz y una barrera para miles de basauriarras. Es decir, un chantaje y un atraco histórico por parte de Adif, algo que no podemos apoyar con un voto favorable, aunque, como he dicho al principio, y queremos que esto quede claro, tampoco vamos a impedir, por tratarse de algo contemplado en el Perú, y ha sido este Perú aprobado por la ciudadanía. Herritarren eskubideak eta herritarren ongizatea ezin dira Espainiako zoko batean negoziatu, merkadillo bateko produktuak izango bailiran. Aurretik aipatutako xantaia hori onartzeak badakar basauriarrontzat zein euskaldunontzat ondorio larri bat ere. Madrilgo gobernuan dagoen alderdiaren beharren arabera, EAJak burutzen duen merkadeo joko horrek ez digu herri gisa inolako onurarik ekarriko. Honek suposatzen albaitu Madrilen EAJaren bozkarik beharrez izatekotan ez genukela izango? Trenbide multzoaren lurzoroa herriaren esku? Agian beste 40 urtez jarraituko genukela lurzoru hori gabe? Eta zer gertatuko litzateke loteria honetako onuraduna Basauri izan beharrean Euskal Herriko beste dozein herri izango balitz onuraduna? Trenbide multzorik ez herriarentzat? Basauriko erdigunearen birgaitzea egiteko gaitasunik ez? EH Bilduk ez du jokabide hau ontzat hartzen. Agortuta dagoen eredu politiko batean baidatza. Guztiz tranpati den ustezko aldebikotasun eredu gezurtia eta errealitatetik at dagoena. Zergatik haien menpe egon behar dugu beti? Zelan ulertu daiteke oraindik ere ia 40 urte igarota trenbiden eskumena, Gernikako estatutuan jasota dagoena transferitu gabe egotea? Hau ez dugu uste aldebikotasunaren oinarritutako harreman bat denik, menpekotasunean oinarrituta dagoen harremana baizik. Basauriarroi zuberautza ezaren ondorioak ordainarazten dizkiguna. Porque es evidente que no se trata de una relación entre iguales. Las instituciones vascas, incluido el Ayuntamiento de Basauri, se encuentran en una situación de subalternidad evidente. Se pueden tomar unas decisiones o no, dependiendo de los vientos que soplen en Madrid. Y a día de hoy esos vientos son de los que traen tempestades. Espainiako gobernu demofoboaren aurrekontuak babestea ez da inteligentzia politiko isla, baizik eta duintasun politiko eza. Batez ere, hainbestetan errepikatu denean 155 artikuloa indarrean dagoen bitartean ez dago ezer negoziatzerik Madrilekin. Pero donde dije digo, digo Diego. Habéis pactado con un partido que encarcela políticos catalanes por sus ideas, que interviene Cataluña y amenaza con hacerlo aquí también, según cómo nos portemos, que recorta en derechos, en sanidad, en educación, en investigación. Un partido que condena a las y los pensionistas a subsistir en la miseria, a la juventud a una vida precaria y sin futuro. Un partido que no hace nada por eliminar las desigualdades y discriminaciones que vivimos las mujeres, que se manifiesta contra el euskera. Un partido que es la viva imagen de la corrupción y que haría revolverse a Montesquieu en su tumba. Porque en realidad, ¿a qué precio recuperamos este terreno tan importante para Basauri? Aquí no van solo 4 millones de euros. Aquí no van solo 4 millones de euros. Por lo tanto, reiteramos que no podemos apoyar este convenio por lo que implica el acuerdo en sí, pero tampoco vamos a votar en contra porque entendemos perfectamente que no vamos a contradecir el mandato popular de los y las vecinos de Basauri. Por lo tanto, nuestro voto va a ser una abstención. Eta bukatzeko nahi nuen refleksio bat egin, Euskal Herrian aroberri baten atarian gauden honetan, etorriko diren garai latzen aurrean ez badu taktizismo zitala alboan uzten eta benetako estrategia askatzearen aldeko pausuak ematen, jai dugu. PSE.
Bueno, pues a mí me pasa un poquito como Natalia. Estaba esperando al segundo punto para debatir, pero bueno, parece que nos lo hemos saltado. El primer punto, que es el tema del crédito, me mantengo en lo que dijimos en la comisión, va a ser una abstención. Ya han estado los eruditos económicos hablando de ello, pues bueno, vamos a pasar a lo que creo que verdaderamente importa. Hay temas que me sorprenden bastante. Lo siento, Natalia, es que me has dejado un poco descolocada cuando has dicho lo de tanto tiempo y tal. Os voy a comentar. Esto nosotros os va a sorprender, el voto del convenio, porque va a ser afirmativo. Va a ser afirmativo, porque jamás vamos a poner un puñado de votos encima de la mesa por los intereses de los vecinos. Mira, Natalia, hacéis una abstención crítica, votáis a favor del Perú, o sea, estáis de un lado para otro. Lo primero, para desarrollar el Perú, lo primero es tener los terrenos desafectados. En este momento, ha sido el partido... ¿Tenéis alguien encendido? ¿Perdón? Que hace reverbera. Igual estoy muy cerca igual, ¿no? Bueno, pues retomo. Esto no es un convenio, sí, es un convenio nuevo, que por cierto me inquieta bastante lo que han comentado, creo que ha sido el compañero Gavi y Basauri Bai. Me inquieta bastante, espero, tenemos aquí al asesor jurídico, que esté todo solucionado con el tema Bilbao Ría 2000, Adif, entiendo, porque, bueno, yo aquí tengo una copia del convenio del 2007, porque esto es una recesión, parece ser, bueno, suena la palabra a otra historia, pero en el año 2007 aquí se negó a, permitidme leer unas líneas, tramitar, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, la desafección de los suelos y vuelos de su titularidad o cuya gestión la haya sido legalmente encomendada, que resuelven innecesarios para el servicio ferroviario de interés general como consecuencia del cumplimiento del presente convenio. En el año 2007 ya teníamos la desafección, no son 40 años, le restas 11, igual quedan, digo porque los 40 lo has dicho tú. Hace 11 años que ya teníamos un convenio para la desafección. Aquí se enredaron demasiadas cosas. Que si casas para arriba, casas para abajo, que si 500, que si 600. Nadie fue capaz, a excepción del Partido Popular, que estábamos en gobierno con ellos, de decir sí a este convenio. Y era lo imprescindible. Luego ya pelearíamos, o discutiríamos, mejor dicho, cuántas viviendas o cuánto. El Partido Nacionalista Vasco ha ido negando sistemáticamente en los 4 años de legislatura del Partido Socialista proyectos importantes para este municipio. Y el no por el no. Y nosotros repetiremos siempre que nunca vamos a hacer esa política. Por eso me sorprende que nosotros, estando en total desacuerdo con el proyecto del Perú, en total desacuerdo, es manifiesto, lo hemos dicho en prensa y lo seguiremos diciendo, las dudas de viabilidad económica, pero bueno, nosotros vamos más allá, no queremos este modelo de pueblo, nos quedamos estancados. No me cuadra, no considero que sea honesto de cara a los vecinos estar apruebo, pero no apruebo el convenio porque es crítico. Luego, bueno, hablamos aquí de un discurso ya de política nacional, que podíamos estar todos hablando y criticando al Partido Popular o al equipo de gobierno o el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, efectivamente. Entonces, me sorprende, de verdad, increíble que sea el Partido Socialista el que diga un sí afirmativo a este convenio, porque verdaderamente lo que necesita Basauri es la desafección de estos terrenos para empezar a caminar. La crítica siempre la voy a hacer al Partido Nacionalista Vasco porque ya 11 años de retraso. Y luego, por supuesto, como he dicho mirando al asesor jurídico, la inquietud, que entiendo que está todo solventado o que se ha llegado a negociaciones, no tenemos noticias, por eso me inquieta bastante el cómo vamos a hacer un convenio si no está resuelto el anterior. Entonces, ahí podemos igual tener problemas. Lo hablo desde la máxima humildad de cuidar los intereses del municipio por a ver si le da Bilbao Ría 2000 de repente venir y exigir algo, porque todavía tenemos un convenio de 2007 en vigor y aprobado por una mayoría en este pleno. Entonces, bueno, me reitero en el voto afirmativo para este convenio. Cuando llegue el momento, está aprobado el Perú, no estamos de acuerdo, intentaremos seguir aportando cuando vaya avanzando, pero lo que quiero dejar meridianamente claro es que me sorprende de algunos compañeros, no me sorprende el voto porque han sido totalmente coherentes a lo largo de toda esta historia, ¿no? Que parece que llegamos al final, pero de EH Bildu siempre estáis igual, voto sí, voto no, pero me gusta, pero soy crítica, pero sale adelante el Perú. Y hay datos en concretos, y yo no soy la enviada de
Adif en la tierra, ni muchísimo menos. En todo caso puede ser Gavi. Pero, hombre, decir que Adif ha tardado 40 años cuando en el año 2007 estaba con total predisposición, porque está un convenio firmado, a desafectar la playa de Vías, yo creo que por lo menos, no voy a decir mentir, pero es no decir toda la verdad. Vamos a hablar de cuando empezamos, que, por cierto, ni tan siquiera es del 2007. Entiendo que con Adif se ha hablado toda la vida, pero lo mismo que se ha hablado con Fomento para la cárcel o para otras historias, pero vamos a poner los datos encima de la mesa y cómo ha sido el recorrido. Y en el punto, de verdad, en el que estamos, que solo sea el Partido Socialista el que diga un sí afirmativo, apoyando al equipo de gobierno, la labor del convenio para la desafección, de verdad me sorprende. Nosotros siempre hemos querido ser y somos honestos con los vecinos. Luego ya discutiremos o intentaremos que por lo menos alguna de las aportaciones que no han sido consideradas en el Perú, que podamos seguir hablando, seguir dialogando y sacar adelante el Plan General de Ordenación Urbana, que lo tenemos también encima de la mesa. Evidentemente, con el Perú tal y como está, pues ya adelanto también el voto. Nuestro voto, desde luego, sería contrario. Sin más. Sí. A la portavoz socialista, sí a los 2 puntos o abstención al crédito adicional y voto a favor al convenio. Gracias. Perdón, y aprovechando con la venia, el voto de Basauri Bai tampoco me ha quedado claro a los 2 puntos. Sí, pero... De acuerdo, gracias. Sí, pero bueno, yo por aclarar, también me abstengo en los 2 puntos, por aclarar. ¿El resto ha quedado claro en acta recogido? Yo solo había votado al punto del... Sí. Al punto del... Luego quizás hacemos una ronda de votación para que no haya duda. ¿De acuerdo? Si queréis recogemos ahora, o si no... Haremos una ronda. Bueno, gauza asko zain dire, que creo que hay que contextualizar y decir todo, no solo una parte. En cualquier caso, yo empiezo, desde luego, evidentemente a los que han tenido coraje de votar que sí, felicitarles. A los que ha tenido, que habéis sido la mayoría, yo creo que el coraje o la actitud de abstenerse y posibilitar que un proyecto importante para el municipio avance, bueno, pues evidentemente cada uno sabrá su abstención y aquí la ha tratado de justificar. Creo que es un proyecto importantísimo para el pueblo y creo que también en esto tenemos que retratarnos. En cualquier caso, también el que se haya abstenido, creo que es importante y que tenemos que felicitarnos inicialmente por eso, porque la mayoría de los votos han sido o abstención o favorables en cualquier caso. Hay que explicar varias cosas. Primero, estamos planteando un crédito, en primer lugar, para acceder luego a un convenio con Adif que contemple una expropiación de un terreno entre administraciones. Adif, empresa pública, en cualquier caso, dependiente de la administración. Un modelo que, por cierto, es bastante habitual y un modelo que en el convenio con Mediorría 2000 también se planteaba, vía expropiación. Ahora bien, las expropiaciones hay que pagarlas, de una manera o de otra. Por cierto, Adif plantea las expropiaciones y los intereses con un interés mayor que el que los bancos nos ofrecen, por cierto, también hay que decirlo. Solicitar un crédito, yo creo que no hay que meter miedo, ni hipoteca ni agua al pueblo. Creo que tenemos primero un nivel de endeudamiento mínimo. Sin embargo, disponer de la playa de Vías cuanto antes hace que la operación de regeneración urbana, a nadie se le escapa, se pueda agilizar y no tengamos tantas lesiones de tesorería, que también hay que decirlo. Respecto a la deuda, algún apunte. En 2014 teníamos una deuda de 8,1 millones, la mayor parte correspondiente a decisiones de anteriores equipos de gobierno, que hacían lo que pensaban que tenían que hacer en cada momento, sin ningún atisbo de crítica, pero es así. Y ahora, habiéndose hablado una parte importante de esas deudas y posibilitando también ese ingreso para la recuperación de la playa de Vías, estaremos bastante así todo por debajo del nivel de inundamiento máximo que marca Diputación. Muy por debajo del nivel de inundamiento máximo. Mucho. Con este crédito, la deuda a final de 2018 ascendería a 7,7 millones, un 15% de los gastos corrientes del Ayuntamiento, cuando Diputación estipula
perdón, de los ingresos, que hay que pedir autorización expresa si supera el 110% de los ingresos. Repito, un 15%, el nivel máximo establecido por Diputación es un 110%. Hay que recordar, creo que también, el objetivo de este convenio y también de este préstamo, de este crédito. Llevamos décadas esperando este momento de recuperar la playa de Vías. Décadas. Desde luego ante una demanda social y vecinal. Y creo que es una demanda que se puede ver cumplida después de años de espera y de meses de negociación. Creo que hay que decir que es un gran avance. Desde luego es una gran noticia para Basauri, aunque por las actitudes, a veces, o por algunos comentarios, bueno, no sé, si para todos o a todos nos atrevamos a decirlo o no, a todos y a todas nos alegra por igual. Si todos actuáramos así, creo que aquí no se hace nada, todo está mal, pues habría que ver cómo avanzaría este municipio, cómo habría avanzado desde hace muchos años y cómo seguiría avanzando. Si la actitud es no, 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 no. No engañemos ni metamos miedo a los vecinos con el tema económico. Los ingresos y gastos del Perú se van a incluir en un único proyecto de gasto, esto es, que se gastará aquello que se ingrese. O sea, que no se va a recurrir al resto de ingresos del ayuntamiento. No influyendo en que se pueden hacer otras inversiones. Por cierto, inversiones que están ya, algunas que se han nombrado en el debate, que no sé qué tratamos de engañar o de intoxicar, que se han aprobado en el presupuesto este año. Y estamos todavía poniendo en duda que se hagan. No sé si no entendemos algunos, no entienden la mecánica presupuestaria, no quieren entenderla o ambas cosas. ¿Vamos a dejar de firmar el convenio por los intereses, por unos intereses o por un IVA? ¿Qué tanto por ciento de IVA y intereses supone respecto al total del proyecto? Por cierto, si el IVA se pagara, cuestión que está por ver, ¿por qué está por ver? Hay muchas dudas jurídicas, incluso de que una expropiación entre instituciones públicas, nosotros entendemos que ADIF es una institución pública, por mucho que sea una empresa, tenga este sujeto a IVA, pero en cualquier caso, si hubiera que pagar IVA, se compensaría con la venta de los distintos solares. El IVA se recupera. El IVA se recupera. Con lo cual no encarece la operación. Intereses, pues evidentemente hay que tener en cuenta varias cuestiones. Una, podrían ir amortizándose. El préstamo, evidentemente, aunque tenga unos intereses, posibilitaría que hubiera menos tensiones de tesorería y habría que tener en cuenta también gastos ya incurridos por ADIF hasta ahora, respecto al desmontaje o desmontado de la playa de Vías, de las vías, de los vagones que ahí estaban, que también habría que, en cualquier caso, que restar al proyecto. Y también creo que hay que tener en cuenta que es muy importante posibles sobrecostes de la obra ferroviaria que en este caso el ayuntamiento no asumiría. Si la estación y las inversiones o las actuaciones, mejor dicho, que hay que hacer en entorno ferroviario excedieran del importe fijado por el Perú, repito, del importe fijado por el Perú, que es lo que se le va a dar a DIF, no se asumirían, este ayuntamiento no pagaría más, este municipio no pagaría más. Eso lo asumiría quien hace la estación con el dinero en parte que le damos reflejado en el Perú. Creo que estamos ante una oportunidad única, aprovechémosla, creo que la vamos a aprovechar, por lo menos por los votos así parece. Y nosotros, si nos tenemos que mojar para ello, nos mojaremos, y creo que algunos en esta sala se han mojado también, nos mojaremos. Urgencia del convenio, cuestionamos. Bueno, pues cuanto antes mejor y creo que por razones obvias, cuanto antes mejor, es que bastante hemos esperado. Y determinadas cosas, cuanto antes las cerremos y las aseguremos, para el municipio mucho mejor. Antes se tenía que haber hecho, bueno, desde luego algún compañero ha hecho una mención al respecto que antes, bueno, pues yo no sé qué han hecho algunos, otros para desatascar esto y que las conversaciones con ADIF no fructificaran cuando han fructificado, para agilizarlo. No sé algunos o algunas qué han hecho para agilizar esto, cuando lo tenían relativamente fácil o cercano. No sé, que a veces da la impresión de que estamos defendiendo, por también algunas declaraciones, los de intereses de todo tipo de entidades, menos las del ayuntamiento y las de los vecinos. En fin, cada uno tendrá que saber su responsabilidad respecto a qué es concejal de qué pueblo y qué tiene que hacer por él.
Convenio. Establece, repito, lo que decía el PERU, o el dinero estipulado en el PERU. Hay 4 millones de euros para estación y gastos ferroviarios, que en este caso Adif asume para hacer la estación y todas las intervenciones ferroviarias en el entorno. Y repito, si hay sobrecoste en esa actuación, no vendría a cargo del ayuntamiento, como muy bien el convenio refleja. Y eso creo que es una ventaja, no solo a nivel de riesgo económico de la operación, sino también operativo. Del tema ferroviario saben los ferroviarios. Y que el ayuntamiento asumiera, evidentemente lo iba a asumir si no quedaba otro remedio, y así lo reflejaba el PERU, que asumiera la obra directamente, hubiera sido una tortura desde el punto de vista operativo. Porque el ayuntamiento tenía que haber avanzado con una operación de una intervención ferroviaria en un ámbito que no controla y con los necesarios permisos de una entidad que es la que sabe del ámbito ferroviario. Luego se han hecho algunas cuestiones que creo que hay que matizar. Acuerdo, pues no a cualquier precio, evidentemente. Caro le sale al municipio, le sale lo que estaba reflejado en el PERU, para hacer una estación y mejorar el entorno ferroviario. Accesibilidad, etcétera. Eso es lo que sale. Ojalá nos lo hubieran dado gratis, evidentemente. Ojalá. ¿Y quién hubiera querido eso? Pero en última instancia, repito, se le va a dar a Adif lo que estaba reflejado en el Pleno, en el PERU, para hacer esa intervención. Eso es lo que se le va a dar a Adif. Y no voy a ocultar que las conversaciones no han sido fáciles. Claro que no han sido fáciles. Yo luego, no sé, algunos con sus declaraciones, no sé, la legislatura que viene en listas de qué formación van a ir, o no sé si algunos estamos ganando aquí o intentando ganar medallas, porque vamos, las apelaciones a personas anteriores y a ejercicios pasados son como mínimo de sorprender. Pero bueno, en fin. Celeridad, pues repito, si estuviera en nuestras manos, hubiera sido antes de ayer y ya estaría la playa de Vías en nuestras manos. ¿Cómo no? Luego han hablado de lo que quieren los vecinos. Yo no sé si algunos de aquí han leído el PERU o lo han querido leer. Y han leído la consulta o la han querido leer. Porque aquí se reflejaba efectivamente lo que estamos diciendo y lo que vamos a invertir para ello. Prisas. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, no voy a hablar con el tema de las prisas. Pues cuanto antes mejor. Creo que por razones obvias. Que no tengamos prisa después de tantos años. Visto los informes, por cierto, de todo tipo, está claro que lo que estamos haciendo se puede hacer. Evidentemente, por responsabilidad, los profesionales de este ayuntamiento y las profesionales hacen su trabajo. Y dicen, bueno, pero hay cuestiones que tenemos que resolver, correcto, que resolveremos. Entre ellos Bilbao Ría 2000, correcto. Bilbao Ría 2000 se le adeuda en principio un dinero, o hay un dinero que Bilbao Ría 2000 ha invertido en este municipio. Por cierto, un dinero fruto de actuaciones anteriores, la más grande, la actuación de urbanización en la playa de Vías de la Pacha, y este ayuntamiento lo que dijo es, o este equipo de gobierno, mejor dicho, lo que dijo es, en defensa de los intereses municipales, en tanto no avance la operación, entendemos que esto no se tiene que abonar. Porque ¿cómo revierte el dinero invertido a este municipio? Bueno, pues la operación parece que puede avanzar y evidentemente tendremos que resolver esto con Bilbao Ría 2000 y tendremos que hacer frente, en última instancia, al dinero que nos reclaman. Sí, hay una sentencia, efectivamente. Hay una sentencia que tendremos que cumplir por una parte, no por todo, y el resto, pues tendremos que abonarlo y llegar a un acuerdo con Bilbao Ría 2000, que en ello estamos, y en eso estamos hablando. Simplemente, así es, no tenemos que darle más vueltas y no creo que se haya ocultado nada. Hay unos ingresos adquiridos con Bilbao Ría 2000 importantes, unos gastos de hace bastante tiempo, y el ayuntamiento dijo, hasta aquí llegamos, si esta operación no avanza, no pagamos. Y se pleiteó. Si es que no hay nada que ocultar, y se pleiteó. ¿En qué? En defensa de los intereses municipales. Por lo menos para lo que era para nosotros los intereses municipales. No pagamos hasta que no se vea si esta operación avanza y revierte en el municipio. ¿Vale? Pues ahora, repito, creo que avanza. Y a partir de ahí, pues con Bilbao Ría 2000, habrá que sentarse, resolver esto de mutuo acuerdo, haya cauces de comunicación abiertos, ya nos hemos vuelto a juntar y entendemos que así se hará. Firmar un convenio cuando hay otro vigente.
Bueno, de momento lo que estamos firmando es que vamos a adquirir vía expropiación unos terrenos. Hasta ahí entiendo que ningún problema con Villarrío 2000, porque el propio acuerdo de Villarrío 2000 se estipulaba que esos terrenos se iban a adquirir vía expropiación. Hasta ahí ningún problema. Otra cosa es lo que hagamos el día después. Hasta ahí lo que hagamos el día después. Yo, también respondiendo a otros comentarios, yo creo que es motivo de alegría para Basauri. Algunos dicen que no debería ser motivo, o que tal y como se ha planteado la cosa, yo creo que es motivo de una alegría inmensa para Basauri. Después de muchísimos años de tener un grano o una verruga en el centro urbano, de tener un sitio en el que ha habido personas muertas en accidentes, que ha sido un nido de ratas, que ha estado sin actividad durante los últimos 20 años como mínimo. Desde luego que es un motivo de alegría para Basauri. Y pensar otra cosa es engañarnos. Desde luego que es un motivo de alegría. Repito, ojalá hubiera sido gratis. Ojalá. Pero en última instancia, reitero, se va a abonar lo que viene en el Perú. Y luego, no sé, si viabilidad económica positiva, bueno, yo creo que el Perú también establece bastantes flexibilidades en cuanto a ingresos. El cálculo de ingresos es muy conservador, y eso, como vamos a tener la oportunidad de verlo en no demasiados años, o no demasiado tiempo, espero, nos vamos a dar cuenta. Y luego creo que hay otras cuestiones que hemos comentado que pueden hacer, o que van a hacer también, que ese riesgo por posibles intereses se minimice, evidentemente. Yo creo, repito, tensiones de tesorería, nos van a evitar tensiones de tesorería, tener esto adelante. Yo creo que en ese sentido también el evitar el riesgo de que la actuación ferroviaria salga más dinero o se prolongue más en el tiempo de lo que sea necesario, también creo que juega a nuestro favor y esto no tiene por qué desequilibrar en absoluto el Perú. Repito, el cálculo de ingresos es muy conservador. Yo luego diría, convenio, algunos nos dicen que esto estaba ya hecho, o algunas, ojalá hubiera estado hecho. Nunca se ha llegado al punto en el que estamos, nunca se ha firmado ningún convenio con Adif, nunca, de una manera efectiva, la playa de Vías ha estado en posibilidad de retornar a este pueblo, nunca, porque nunca se ha firmado nada. Nada, que nunca ha habido un convenio expropiatorio de cesión o similar, nada. ¿Que hubiera voluntad de hacerlo? Claro, eso se reflejaba. Aquí si no, ¿qué estamos votando? Que no, que había un convenio que no se ha cumplido, que la playa de Vías no ha llegado a venir nunca a este municipio, sino que estamos votando aquí. ¿Qué estamos votando? Entonces, vamos a decir las cosas como son. Evidentemente que había voluntad en ese convenio del Barrio 2000, claro que había voluntad. ¿Que no se iba a ejecutar nunca? También. También. Sí es obvio, pero sí es obvio. Pues sí es obvio. Esto es obvio. Porque uno de los principales actores no cedía la playa de Vías hasta hoy y voy a seguir, Gaby. Luego, si quieres... Hombre, es mentira. Pues a ver qué estamos votando hoy aquí. Y luego, de todas formas, repito, creo que es de agradecer que no se obstaculice esto. Creo que es un proyecto importante para el pueblo, que algunos lo habéis dicho. Y, bueno, 11 años de retraso. Repito, aquí estamos votando lo que estamos votando y la oportunidad que tenemos va a ser única. Algunas otras cuestiones. Repito, 4 millones que yo no le pagaría nada a Adif, si pudiera. De verdad. Yo no, evidentemente nosotros, no lo hablo por mí. Pero es que no ha sido posible. Y en última instancia se le ha abonado lo que viene en el plan especial, que es lo que hemos votado. Que es lo que hemos votado para construir, repito, una estación y unas actuaciones ferroviarias, no para que se lo lleve al bolsillo. Tiene que hacer, repito, una nueva estación y unas actuaciones ferroviarias y una mejora de accesibilidad. Luego, ya, discursos generales de mercadeos. Bueno, yo no voy a entrar a eso. Evidentemente, lo único que diré es que mientras el mercadeo, que en otros ámbitos y cuando quiere se llama negociación, a veces cuando se quiere se llama negociación, traiga cosas para el bueno, para el pueblo, pues adelante, evidentemente.
y a mí me gustaría saber, cuando algunos y algunas, no quiero alargarme con este debate, porque no es este pleno, pero es que se ha nombrado en este pleno, cuando algunos y algunas coinciden en votaciones y actitudes con el Partido Popular en otros ámbitos, ¿ahí no vale todos los escrúpulos que ponemos encima de la mesa? ¿Ahí no es el Partido Popular todo lo que decimos que es? Porque, no, es que se ha dicho aquí, y como se ha dicho, en este pleno también creo que también cada uno tiene que decir sus cosas. Entonces, bueno, simplemente, yo repito, creo que estamos para traer cosas buenas al pueblo y que este pueblo y este municipio mejore. Y evidentemente mejoras para todos y todas. A partir de ahí, bueno, pues cada uno hacemos lo que podemos dentro del poder, la influencia y la capacidad de maniobra que tenemos. Pero, repito, creo que estamos ante un gran hito y la posibilidad de que la playa de Vías, de una forma definitiva, revierta al pueblo. Y eso es un grandísimo hito del cual tendríamos que estar todos contentos y satisfechos. Gure bozka baietza punto bietan. No sé si tiene también que así decir. Así es el alcalde, señoría. Vale, eskerrik asko. Empezamos en el orden el mismo en el que hemos hablado. Si queremos decir algo al respecto. Cambiar el orden no tengo ningún problema, pero siempre. Bueno, lo primero, Soraya, no hay que ser erudito económico para hablar del dinero. No, porque te quiero decir que esto, leyéndolo un poco, sumando, restando, multiplicando y dividiendo, cualquiera podemos hacerlo. Luego otra cosa, está visto que el único que no tiene coraje por no votar que sí, soy yo. Igual soy el único que tiene coraje por seguir siendo coherente con lo que pienso. No he cambiado. No he cambiado. Y menos con vuestras explicaciones. Imposible cambiar. Luego también habló el señor alcalde de décadas esperando la playa de Vías y tal. Como ha dicho Soraya, en el 2007 había un acuerdo y el PNV dijo que no, también era interés municipal. Y no se preocupe, que no estoy buscando ningún puesto en ninguna lista. No, al menos algunos cogemos las indirectas, algunos sí, otros ya vi que no. Pero yo al menos no voy a ir en ninguna esta. No estoy buscando ningún puesto en ninguna lista, ni ningún puesto en ninguna empresa pública. No se preocupe, que yo no voy a ir en ninguna lista. Luego habla de los beneficios. Pues los beneficios, como ha dicho antes Gaby, el proyecto salían 250.000 euros de beneficios. En los 4 primeros años, 2018, 19, 20 y 21, solamente intereses, ya no hablamos del IVA, solamente de intereses, si los beneficios eran 250.000 euros, en los 4 años solamente de intereses pagamos 296.000 euros. En 4 años quedan 6. O sea, ya más deficitario. Habla de que los posibles sobrecostes de actuaciones ferroviarias las va a pagar Adif. Bien. ¿Y los posibles sobrecostes del Perú-Pau? Igual es que usted no se ha dedicado nunca a la construcción, pero los posibles sobrecostes del Perú-Pau en construcción, ¿quién los va a pagar? Sí que al final pagamos más porque hay que pagar los intereses, pero bueno. Y luego lo de la consulta, sí que la he leído y vi los resultados, todos los resultados, o sea, entiendo lo que decía. Bai, segituko. Sí, bueno, al final lo que queda claro aquí es que, bueno, el alcalde hace todo lo contrario a lo que dice. Porque primero pidió que le regalaran la playa de Vías. Dijo que no iba a renegociar como el Ibirria 2000. Adif siempre ha dicho que es el demonio. Yo siempre lo he oído aquí. Y ahora, pues tenemos un alcalde que al final se ve en la necesidad de renegociar el convenio de Ibirria 2000, se ve en la necesidad de pagar por una playa de Vías y de estampar su firma junto
al demonio que es Adif. Si, a mí me parece bien, es decir, yo creo que bueno, no está mal, o sea, al final es un convenio que Adif va a cambiar una estación nueva, que seguramente le va a costar más de lo que va a pagar el ayuntamiento por un justiprecio, y que al final es la misma cantidad que estaba en el Perú. El Perú que aprobó Bildu, esto es lo mismo. O sea, que votar que sí al Perú y votar que abstenerse en esto, pues es que, aparte que se te ha olvidado decir que mencionar al PP y a Franco, porque has dicho todo y yo digo, joder, falta Franco, pues homófobos, tal. Pero bueno, yo creo que ha sido un poco llevar a... Bueno, yo creo que eso tiene más de carácter técnico que otra cosa. No me queda muy claro los intereses que pone Adif, o si vende con intereses, porque eso lo ha hecho el alcalde, pero al final Adif, por los 4 millones, lo que estaba estipulado en el Perú, ese gasto pues se permuta, o sea, no veo más. A ver, aquí, si todo puede estar muy bien, si aquí lo único que se dice es lo mismo que recomiendan los técnicos, que en este caso tampoco se les hace caso. Es decir, aquí los técnicos municipales, ¿qué recomiendan? Pues lo que tiene que hacer el alcalde, que es, por ese convenio con Bilbao 2000, acabar de liquidarlo para ver cómo queda, porque puede quedar bien, mal o muy mal. Esto es como la velocidad del burro, lento, muy lento y parado. Entonces, puede quedar ahí en cualquiera de las 3 fases. Ojalá quede bien. O sea, yo deseo los mejores intereses, que en este caso sería pagar pocos, ¿okay? Y sería no pagar el IVA, pero no se sabe. Entonces, como no se sabe, pues hay una incertidumbre, que también lo dicen los informes, pues que es necesario tener en cuenta. Pues porque luego van a repercutir directamente en las arcas municipales. ¿O no? Es así. Bien, pero esa o no, debe, digo, por el principio de prudencia que se tiene que dar en todo tema económico, pues en este caso no se da. O sea, todo menos el principio de prudencia. Lo mismo en el convenio, hay un IVA en duda. Ese IVA son 847.000 euros. Pues eso habrá que pagarlo. No, bueno, ya le recuperaré con tal, con los ingresos. Bueno, pero cuando ingreses... Bueno, pero cuando ingreses... ¿Y cuándo vas a ingresar? Es decir, el ayuntamiento va a adelantar 4 millones de euros más el IVA y lo recuperará cuando la actuación, cuando venda, igual te tiras 10, 12 años para recuperarlo. Como dice el alcalde, ¿a poco un año? ¿A poco vas a adelantar? Bueno. No nos interrumpamos porque si no, no hacemos nada. El alcalde dice, vamos a pedir un préstamo para que no haya tensiones de tesorería. Pues hombre, si los gastos financieros los va a pagar el ayuntamiento, pues ya se está metiendo en más tensión de tesorería, porque eso hay que pagarlo. O se va a pagar con el Perú o con los ingresos del Perú. ¿O cuándo se va a recuperar? O sea, es que, no sé, yo creo que hay que ser un poco más... al final... bueno, que Bilbao 2000 ha invertido en Basauri. Bilbao 2000 no ha invertido nada, porque todo el dinero que se ha gastado Bilbao 2000 ha salido de aquí. O sea que, digamos que ha sido, en principio, un poco endogámico, por no decir onanista. Pero me refiero que... Al final, yo creo que hay que hacer las cosas bien. Entonces, al final, está haciendo el alcalde todo lo que decía que no tenía que hacer y al final lo está haciendo. No sabemos muy bien, al final, qué impacto va a tener en las arcas municipales toda la liquidación de Bilbao Ría 2000. ¿Hay voluntades de liquidarlo? Yo creo que sí. El problema va a estar en el dinero y en cuánto hay que pagar y cómo se va a pagar. Eso va a tener un impacto directo en las arcas municipales. Ahora estamos pidiendo un préstamo que no sabemos ni qué interés ni tal. No sabemos si lo va a pagar el ayuntamiento o va a ir a cargo de... Bueno, sí que sabemos que no va a pagar, lo que no sabemos es cómo o cuándo se va a recuperar. Entonces se está tensionando más aún la tesorería y se está condicionando un futuro a largo plazo. Entonces eso es claro y manifiesto. Bueno, y otra cosa muy buena que ha hecho el señor alcalde. El cálculo de ingresos del Perú es conservador. Ya iremos viendo. Iremos viendo qué es. Pues si veo que me da pérdidas, solamente hay una solución, que es levantando vivienda. Entonces, igual nos encontramos con un Perú final que de lo que se dijo a los vecinos, a ustedes voten, pues igual se encuentran que hemos vuelto al Perú anterior, 700. No. Yo lo que quiero decir al final es que yo he leído estos informes que son de intervención y del área jurídica y al final yo creo que hay que hacerles caso. Entonces, no se les hace caso en nada. No se liquida previamente como Bilbao 2000. No se mete esa cláusula suspensiva.
Que no lo dice el PP, que lo dicen los técnicos municipales. Entonces, por el buen fin de la operación, porque un Basauri tenga en un futuro un Perú y tenga una solución a esa situación, son alcaldes, no le cuesta nada tener un poco de prudencia y un poco de humildad y reconocer que también se equivoca. Bueno, yo no voy a repetir mucho, va a ser esto. Y para nosotros lo fundamental es que, joder, se llega a un acuerdo con ADIT y RIA 2000, que es el con el que tiene el convenio, no sé si se ha hablado, si está en negociaciones. Lo que vemos es que, joder, el convenio que hay dice una serie de cosas que es que firme un acuerdo sin haber resuelto el otro es una incoherencia real, además, tal como está manifestado. Entonces, el tema de hacer un presupuesto tan ajustado, donde solo el saldo positivo es de 250.000, sin haber tenido en cuenta pues digamos, los intereses del préstamo que se va a pedir, que es verdad, hay que reconocer que eso estaba recogido en el PERFU, estaba recogido, y decir ahora de que no se está, pues que se tenía que haber sido gratis, eso lo podéis dicho antes de las votaciones que se hicieron y de haber votado el PERETU, al que lo ha dicho, ¿no? Es que no se entiende de otra manera que se venga, que sea gratis ahora y antes de decirle a votar a favor del proyecto. Es que yo creo que queda una serie de cosas que hay que resolver. Yo creo que a nadie le parece mal que consiga el ayuntamiento recuperar o conseguir la playa de Vías. Pero lo que no es conveniente que las cosas hay que hacer con una metodología que realmente no tenga problemas, porque nosotros decimos, tal como está el tema ahora, con los déficits que ha habido de lo que se ha pagado y tal, que eso habría que meterlo dentro también del proyecto. Si hay una reclamación por parte de alguna entidad o alguna persona, pues puede... Ya pasó en Adbarren. O sea, en Adbarren pasó que hubo una entidad que hizo frenar el proyecto y retrasarse muchos años. O sea, que nosotros lo que ponemos siempre aviso que eso puede pasar tal como están las cosas. Lo demás, que creo que hay que ser coherente con lo que hemos venido diciendo y seguimos pensando igual, que nos parece bien que se consiga la regionalidad, sí, pero bueno... A ver, es que lo que no entendemos es que, joder, que RIA 2000, siendo el presidente, el alcalde del PNV, joder, que no lleguéis antes a un acuerdo con ellos que con vosotros, la comisión del gobierno del PNV, del ayuntamiento, que no lleguéis a un acuerdo con ellos antes que con ADID. ¿Por qué? Porque vamos, yo me supongo que tendría que ser más fácil. Igual es que sois otra rama del partido, no sé. Ya como se ríe en la otra, pues digo, bueno, vale, nada más. Vale. Hay que hacer algún chiste también de vez en cuando. Ni bakarrik zehaztapen txiki bat zenbakien inguruan, bale? Ze Soraiak aipatu dituene zenbaki bat edo zifra bat, eta gero ez dakit niri gezurtia esaten edo, nik badaki itzultzaileak ikaragarrizko lana egiten duela, eta baliteke batzutan igual, edo nik oso ondo ez azaltzea, eta hortik igual, txartu ulertze bat edo gerta daiteken, baina nik aipatu ditut hemen 4 zifra. Lehen, esan dut gazteleraz, que este terreno ha estado sin actividad, dejado y abandonado durante más de 20 años. Euskeraz gero esan dut, agian beste 40 urtez jarraituko gendukela lurzoru hori gabe, ez dut esaten aipatu nahi dut, zelan, eremu hori daramala hamarkadak. Bale, barkatu. Osea, igual ni ez dakite oso ondo, aipatu gero 40 zenbakia berriro aipatu dut, esateko ia
1979 urtean Gernikako estatutua onartu zen, eta ia 40 urte igaro direla, eta gero he mencionado el 155, es la última cifra que he mencionado, la cifra de la bestia. Mira, pues sí, por lo menos en traducción, que o igual yo he entendido mal. Una de las cosas que hemos entendido que el Partido Popular era un partido homófobo, eso se ha traducido. Y me dicen los compañeros que ha dicho demófobo. No, hemos oído nosotros, nos han traducido de homófobo, pero parece que has dicho demófobo. Barkatu, errepikatu nahi ditut nire eskerrak, ikarrezko lana eta barkamena eskatzen du, badakit batzutan, igual oso askar hitz egiten dudala, eta, bueno, en fin, ordu hauetan, eta itzultzaiari hemendik nire, en fin, barkamena, eta saiatuko naiz beti, baina esan dut demófobo. Demófobo, ¿ves? Demófobo. Sí, pues se ha traducido. Por eso digo que es el mismo ejemplo que te he entendido yo también. Esto creo que ha sido error mío, que 40 años sin actividad. Entonces, por eso he aludido a que hace 11 años... Bueno, sin más, yo que venía de buen talante y con la predisposición de votar un sí rotundo, sin hacer demagogia y sin nada, y de verdad, Andoni, hay algunas expresiones que ya llega un momento en que me molestan sobremanera. No me gusta para nada hablar del pasado, nunca, de otras legislaturas donde además ninguno de los compañeros que estéis aquí sentados, a excepción de mí, estabais aquí. No me gusta nada, pero te voy a copiar unas palabras. Si todos hacemos así, no llegamos a ningún sitio. De lo que me acuerdo aquí, sentada en este momento, sin haberlo estudiado, lanzadera, no, basura neumática, no, ampliación del social, no, convenio de ADIF, no, ordenanza de participación ciudadana, no. Me alegro un montón que lleguemos a estas alturas. Era otro equipo de gobierno, era otros compañeros del Partido Nacionalista Vasco, pero al final siempre digo lo mismo, que cuando estamos aquí sentados estamos representando a nuestro partido, no nombres y apellidos, Soraya Morla Vázquez, sino al Partido Socialista. Entonces, maldita hemeroteca, que hay muchas cosas de una negativa, tenéis los plenos, si queréis hacer un ejercicio de repaso histórico, podéis ver todas las incoherencias, por eso nos cabreamos, ¿no? O nos ponemos un poco así cuando oímos cosas que son mentira, Andoni, mentira. Lo que has dicho es mentira. En el año 2007 se firmó un convenio que he leído la primera parte para la desafección de la playa Vías. Evidentemente no se desafecta porque cuando llegáis al equipo de gobierno esto lo dejáis en un cajón. Y las cosas, sabéis, lleváis 7 años de legislatura y sabéis cómo funciona la administración, que no es de un día para otro. Cuando llega el Partido Nacionalista Vasco, lo deja en un cajón, evidentemente no mientes cuando dice no se ha desafectado. ¿Cómo van a desafectar si habéis incumplido? Dices que Bilbao Ría 2000, bueno, que primero hacemos, ¿qué tendrá que ver hacer el convenio de expropiación con lo que pueda suceder con Bilbao Ría 2000? Yo, se ha demostrado en algún pleno que meto la pata jurídicamente, porque ni soy abogada, ni soy jurista, pero lo que sí sé es leer. Y con tal desafección, los suelos y vuelos que resulten patrimoniales de ADIF podrán ser adquiridos por Bilbao Ría 2000. Algo digo yo que tendrá que ver Bilbao Ría 2000 con este convenio que teníamos y no está resuelto. Si yo no digo, no os gustaba, perfecto, si repito, nosotros sí tenemos esa responsabilidad de decir sí a la desafección, luego ya pelearemos. Pero es que el Partido Nacionalista Vasco se enrocó en que todo lo que saldría del gobierno del Partido Socialista era no hay ni un solo voto a favor, hasta la lanzadera votasteis en contra. O una abstención, perdón, pero la abstención, como a veces es sí, a veces es no, pues no, fue no. O sea, es que, por eso digo que a veces me cabreo bastante. Cuando has dicho, me ha encantado esa, porque todos somos unos copiones y decimos siempre que es una cicatriz, está como muy manida. A mí me ha encantado cuando Andoni le ha llamado verruga. O sea, en vez de cicatriz es verruga. Una verruga que no quisisteis eliminar vosotros, porque no apoyasteis en ningún momento a que esto saldría adelante. Vuelvo a repetir, no mezclamos temas. Lo primero es el inicio, la matriz, para poder desarrollar, porque la casa se empieza no por el tejado, sino por el suelo. Y una vez de que he traído la copia, pero de casualidad, pero cualquiera, bueno, los del público lo conocen perfectamente, algunos también dijeron no, ahora sí, pero luego no, o sea que
que no hace falta tampoco dar copias. Por eso digo, hay dos cosas que me cabrean muchísimo. Aludir continuamente a legislaturas pasadas, luego dando la puntilla, no son críticas, pero nos endeudamos, claro, nos endeudamos. O sea, tuvimos que pedir un crédito, como vamos a pedir ahora, porque si no un ayuntamiento no rula, no gira, no hacemos nada, nunca tenemos en caja dinero para hacer cosas. Y continuamente aludir, el parking de Soluarte, por Dios, pleno tras pleno que me he sentado en esta silla, se ha hecho alusión al parking de Soluarte. Yo hoy, veladamente, también. Por eso digo que veníamos con una predisposición, no vamos a cambiar el sentido del voto, va a ser afirmativo sí o sí. Pero, hombre, yo creo que tenemos que seguir avanzando, reconocer cada uno los errores cometidos o la no aportación en su momento que podía haber sido la adecuada y empezar a trabajar juntos en lo importante y dejar atrás ya que si el parking de Soluarte, que si dijiste no a la neumática, pero es que no me queda más remedio a veces que hacer alusión a ese tipo de cosas. Y lo del convenio, de verdad, quiero que quede en acta, que no digo que es que lo interpretas mal, es que mientes. No miente en decir que no se llegó a la desafección, pero quiero añadir la coletilla. No se llegó a la desafección porque el convenio se incumplió. Y cuando se incumple un convenio, las otras partes evidentemente no tienen. Si una de las partes ya no cumple con el convenio, las otras dos decaen. Por lo tanto, es que es muy torticero. Ese discurso es muy, muy torticero. Por lo tanto, en el año 2007 se hizo un convenio. Repites constantemente, menudo hito, un hito. Está muy bien que se haga, está muy bien, pero es que ese hito que se podía haber desarrollado en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, que tuvimos 4 años, era un no rotundo. Ese hito en ese momento no era un hito. En ese momento, ¿qué era? Que Adif iba a venir y nos iba, no sé, a matar o algo. Por eso digo que es que, llega un momento en que te toca la fibra y pido, por favor, que se deje ya de hablar de cosas anteriores, porque a mí no me gusta hacerlo, y además parezco la abuela Cebolleta, porque era la única que estaba aquí del 2007 al 2011, que parece que hemos gobernado en este ayuntamiento 20 años. Y ya está bien, es mentira. Había un convenio de Adif para la desafección, y sí, según lo que pone en el convenio, Bilbao Ría 2000 algo tendrá que decir. Y a mí, repito, me inquieta muchísimo lo que suceda. No estoy diciendo que vaya a suceder algo malo, ojalá que no, pero sí me inquieta para poder resolverlo. Y entiendo que estamos totalmente protegidos jurídicamente en ese sentido, porque, bueno, es de sobra conocido que siempre respeto muchísimo al asesor jurídico y a todos los técnicos. No me he olvidado algo. Voy a intentar ser breve. Adif, demonio, algo que constantemente algún corporativo usa en este hemiciclo, en esta sala de plenos. Pues yo no lo uso. Es más, creo que aquí Adif ha hecho más, a pesar de los 4 millones, que algunos corporativos se sientan en esta sala, que podían haber hecho. Liquidar convenio con Bilbao Ría 2000. Y siempre caso a los técnicos. Evidentemente que hacemos siempre caso a los técnicos, porque creo que hacen su labor y la hacen muy bien. Y en eso estamos. Claro que estamos en eso. Y haciendo, por cierto, lo que algunos hemos dicho siempre que íbamos a hacer. Lo que algunos y algunas hemos dicho siempre que íbamos a hacer. Con el tipo de proyecto que dijimos que íbamos a formular, con las actuaciones que entendíamos que había que hacer y con los pasos que entendíamos que había que dar. Simplemente. Firmar un acuerdo sin resolver el otro. Pues bueno, evidentemente nos avisan de ello y evidentemente estamos hablando de la cuestión, estamos hablando de ello. Y en esa mesa se sientan algunas personas que representan a estamentos en los cuales gobierna el Partido Nacionalista Vasco y otras que representan a otros estamentos del Gobierno de Madrid. Y este equipo de gobierno defenderá los intereses de Basauri, se sienten en esta mesa los de su partido o los de otro. Los de su partido o los de otro. Por aquí estamos para lo que estamos. No sé si todos lo tenemos claro. Y no sé si todos, repito,
han hecho algo en Madrid o donde han podido para que esto saliera adelante, en unas mejores condiciones todavía. Pues hombre, se han dicho también muchas cosas. Yo, fíjate, que no hablamos demasiado del pasado al punto de que en alguna intervención, el 90% de intervención ha sido hablando del pasado. El 90%. Sí, sí. Ahora, hablando del pasado. Claramente, yo creo que todos y todas hemos escuchado. Pues claro que hay que mirar hacia adelante, pero evidentemente tampoco uno se puede callar ante cosas que han ocurrido. Tampoco se puede callar ante cosas que han ocurrido. Y yo, en mi intervención, no he nombrado ni la recogida neumática, tú la has nombrado, ni Boulevard 2000, evidentemente sí, porque estamos en ello, ni la lanzadera, ni el museo, ni el parking de Solarte, yo no lo he nombrado. Podría haberlo nombrado, no lo he nombrado, porque creo que estamos a otra cosa. Y evidentemente también creo que todos y todas, cuando nos sentamos aquí, intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Pero, hombre, lanzar críticas o puntadas sin mirarnos el ombligo, cuando menos. Entonces tenemos que recordar qué hemos hecho todos y cuándo hemos hecho. Y hay que recordar que también, que creo que en los años de gobierno aquí, no dudo que se intentara, entonces se intentó lo mejor para este municipio, desde el punto de vista de cada uno. No lo dudo en absoluto. También hay que decir, en 4 años, el mismo partido gobernaba en este municipio, junto con otro, y en Madrid. Y no se movió la playa Vías, y sigue donde está. Y sigue donde está. Y sigue donde está. Y eso es una realidad, y este municipio no la tiene. Y ahora podemos intentar que la tenga. ¿Que no es fácil la negociación con Adif? No, ni siquiera seguramente siendo de tu propio partido. Ni siquiera seguramente. Eso es una realidad. Y como todo tiene que quedar grabado, eso también que quede. Y si no, que alguien me demuestre lo contrario. A ver, cuando se ha traído a este pleno, que la desafección, la expropiación o cualquier fórmula que haga que se ejecute, que se traiga a la playa de Vías. Ya está. Si es que se intentó, seguro que se intentó. Pero vamos a hacer las cosas como son. Sigo, Soraya, que hemos escuchado callados tu intervención. Bueno, luego, incumplimiento del convenio de la Pacha, del convenio. Algunos atribuyeis al cumplimiento del convenio. Por cierto, un convenio y unas actuaciones en las cuales se invierten 2 millones de euros en la Pacha, bueno, más, sumando algunas cosas, en algo que ni siquiera a día de hoy le vale a Adif. En algo que ni siquiera a día de hoy le vale a Adif. Que cada uno se mire también sus actos y cada una. Que cada uno y cuando hablamos de deudas, como el Boulevard 2000, se mire sus actos también. En cualquier caso, repito, con Boulevard 2000 ya estamos sentándonos y nos seguiremos sentando para liquidar esto, que es lo que nos toca hacer, entiendo. No sé si votamos directamente, pero es que no ha lugar, ya lo sé, pero no ha lugar, de verdad. Bueno, yo creo que vamos a pasar a votar. Oiga, alcalde, o sea, es que ha hecho una alusión personal a mi persona diciendo que ha hecho más Adif que un corporativo que está aquí sentado. No sé si lo dirá por mí. Esta discreción del señor alcalde que dirige el debate. En fin, le pregunto, sin más, creo que ya hemos hablado todos y todas lo que teníamos que decir. Bueno, lo hice por mí. Sí, pasamos a votar, si te parece. Bien, pues siguiendo el orden, votaríamos, aunque he tomado notas, pero para que conste en alta trascendencia el asunto. En primer lugar, el punto 2, la aprobación inicial si procede la modificación del crédito adicional 24-2018 por importe de los 4.037.029 euros. ¿El convenio has dicho? No, el punto 2, crédito adicional. Ay, el 2, sí. Bai, errepikatzearren aktan geratzeko. Etxetxe nuen hori, bigarren puntua, baina es... Ez, lehengokoa berriro bozkatuko dugu eta gero bigarrena, bai. Pues bueno, lo que he dicho antes, Toño. Abstención. No, yo he votado que no. Yo que estoy a favor de que pasen los terrenos a Basauri, pero no a cualquier precio, en contra. Primero estaríamos votando el primer punto sería no. Sergio. Vale. Bai. Crédito adicional, vale. Estamos votando ahora crédito adicional. Correcto, venga, va. Bai, Pepek. Abstención. Bai, Basauri Baik. Abstención. EH Bilduk. Abstención. PSEk. Abstención. EAJak. A2. Bai.
Bien, y ahora pasaremos a votar el punto 3, que es la aprobación, si procede, del convenio expropiatorio. Cierto. Químico Madrid. Sergio. Sí, con la venia. Me comenta el interventor, y tiene razón, por alusiones también, alguna duda que se ha suscitado, tal como viene el dictamen de comisión, el acuerdo se somete, la aprobación del convenio, a la condición suspensiva por la que no adquirirá eficacia hasta la aprobación definitiva del crédito adicional y que se encuentre disponible el peculio obtenido con el préstamo, momento en el que adquirirá eficacia el convenio. Es decir, no se aprueba el convenio a la patallayana, valga la expresión, y adquiere eficacia inmediata. No. Está sometido, según el dictamen, a esa condición suspensiva. Gracias. Bai, zehaztapen egin ostien, bozkatzera pasatuko ginateke. Bai, Sergio, berriro mesedez. Pues lo dicho antes, estoy de acuerdo en que pasen los terrenos al pueblo, pero en contra. Y como tengo coraje y soy coherente, voto que no. Bai, Pepek. 1 millón de euros para pantallar San Miguel y el Calero. Pepe, zure bozka. La abstengo. Venga. Bai, Basauri bai. Abstención. Bai, EH Bilduk. Abstentzioa. Bai, PSek. A2. Bai, EAJak. A2. Beste barik, eskerrik asko guztioi.